Buen día a todas, todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raúl, por venir a tu casa, esta casa que tanto querés, desde el comienzo que surgió. Ahí estabas vos. Y hoy vamos a escucharlo a Raúl y vamos a dialogar con él. Su trabajo se llama Notas sobre la noción de espacio en arquitectura y psicoanálisis. Raúl Levin es médico, psicoanalista, especialista en psiquiatría, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, institución en la que ocupó diversos cargos, entre ellos el de presidente, director de biblioteca y publicaciones, director del Instituto de Formación Psicoanalítica, director del Departamento de Niñez y Adolescencia, del que fue cofundador, especialmente en psicoanálisis de niños, especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes otorgado por la IPA, Asociación Psicoanalítica Internacional, ex residente y médico de planta del Servicio de Psicopatología del Policlínico Araoz Alfaro y coordinador del equipo de niñez y de consultorios externos del Servicio de Psicopatología del Hospital Italiano, Buenos Aires. Docente del Instituto de Salud Mental IUSAM de APDEVA, donde es profesor titular de la materia Introducción al Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. Dictó diversos cursos y clases en APDEVA y otras instituciones psicoanalíticas y hospitalarias. Fue profesor titular invitado de la maestría Introducción a la Psicología de Niños y Adolescentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Publicó el libro La escena inmóvil, teoría y clínica del dibujo, Lugar Editorial 2005, y Tramas de psicoanálisis, Ediciones Bievel 2005. También numerosos trabajos en revistas, congresos, ateneos, simposios, prólogos, capítulos de libros. Bueno, bienvenido nuevamente, Raúl, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, realmente es un gusto estar nuevamente acá, aunque estoy un poco parcializado porque lo veo por un lado, tengo que hablar por el otro y al mismo tiempo tengo que hablar conmigo mismo, así que Habla más cerca del micrófono. me tengo que dividir un poco en tres. ¿Cómo? Miro para allá. Ok. Bueno, es como si uno estuviera ensayando la lectura cuando está solo en su casa, ¿no? Pero sí que estamos todos juntos. En realidad, esta es una presentación que proviene de una reunión que hubo de arquitectos en el Consejo Nacional de Arquitectura en el Teatro General San Martín en el año 2004, o sea, hace más de 20 años. Yo procuré reescribir esta presentación. Acá figuran los nombres de los arquitectos que también participaron de la presentación esta. Y después, de la manera más coloquial posible, quise contarles la historia que les conté a ellos acerca de la relación que puede haber entre la concepción del espacio en psicoanálisis y en arquitectura. Pero lo que les voy a leer, que me parece que es bastante ameno, termina de una manera un poco abrupta porque pronto me encuentro con que 20 años después lo que se habló en ese momento puede haber cambiado de una manera drástica, ¿no? Y ahí yo corto un poco y lo dejo ya a consideración de todos ustedes para que la sigamos. Bueno, empiezo con una introducción testimonial. Les voy a pedir una cierta indulgencia para permitirme iniciar esta presentación con algunos recuerdos de experiencias personales de mi adolescencia. Cuando tenía más o menos 14 años, vivía en un suburbio del sur del Gran Buenos Aires y viajaba 3 o 4 veces por semana a la ciudad, dejándome llevar por una indudable seducción que ejercía sobre mí. Lo que me atraía era recorrerla, experimentarla. Era cada vez una pequeña aventura, expectante de descubrimientos que permitieran quizás encontrar en la ciudad alguna trama o sentido que hiciera posible su comprensión. No puedo dejar de pensar
desde lo actual, ¿cuánto podrían tener que ver estos recorridos urbanos con la propia necesidad de comprender mi propio ser adolescente? También fuente de tantos misterios como lo era la ciudad. A pesar de que se dice que la planta urbana de Buenos Aires es una cuadrícula, lo cual facilitaría la interiorización de su trazado, sabemos que por motivos relacionados a su geografía original y a caprichos de su crecimiento espontáneo, su trazado es bastante complejo y a veces engañoso. ¿Cómo se incorpora a la supuesta cuadrícula la calle Juncal, que nace como una diagonal de la Plaza San Martín? Y la curva de Arroyo, también las grandes avenidas que arrancan distanciadas prolijamente a 4 cuadras una de la otra, se alejan entre sí en abanico, como adecuándose al plano de la ciudad. Rincones, plazas, cortadas, calles cuyo punto de partida y llegada es misterioso. Algunos renacen varias cuadras después de desaparecer, contribuyen a la idea de una ciudad inabarcable. Había zonas como la portuaria, entonces semi-vedada al público, por lo cual se le agregaba el atractivo de lo prohibido, que contribuía a hacer más complejo el deseo de aprender una imagen totalizadora de la ciudad. Y no olvidemos de mencionar el mismo Río de la Plata, quizás lo más representativo de este clima de paradojas, ya que por un lado parece formar parte de lo que define a Buenos Aires y por otro a sus habitantes. Se les presenta tan ajeno y distanciado. Pero había un interés que prevalecía sobre todos, relacionado a los edificios. Estos se constituían en hitos, no solo porque en sí mismos eran como descriptores que facilitaban la lectura de la ciudad, sino también porque conformaban señales que ya sea desde tierra o desde sus últimos pisos, hacían posible una dialéctica de la mirada que permitía acceder a un ordenamiento espacial en algún sentido inapelable. Me recuerdo no solamente buscando con la mirada el encuentro de edificios emblemáticos, generalmente edificios en altura, sino también subiendo hasta sus pisos superiores, a veces apelando a diversos artilugios para poder colarme y desde allí redescubrir las ya conocidas construcciones sobresalientes desde otro punto de mira. A este deseo y fundamentalmente a esta metodología de incorporar la idea de ciudad, quizás no era ajeno que mi padre, entre otras ocupaciones, era geodeta y agrimensor. Muchas veces lo acompañé en sus trabajos de campo y los edificios podían ser como los jalones que se observaban con el teodolito en la medición de campos o los hitos naturales y artificiales que se instrumentaban en los trabajos de triangulación. Había edificios que me resultaban especialmente interesantes porque la complejidad de su volumen requería un cierto trabajo para ser de alguna forma entendidos. Así como el adolescente se mira en espejos, fotografías o videos, intentando observarse desde diferentes ángulos para aprehender una imagen de sí, constituir un esquema corporal, yo hacía algo similar con los edificios. Deambulaba, los merodeaba, intentaba abarcarlos y capturarlos en su unidad. ¿Cómo integrar la imagen del Cabanag si uno mira su fachada desde Plaza San Martín, su proa desde Alem, su fachada menos convencional viniendo desde la calle San Martín, o su lado más incógnito que asoma sobre el Plaza Hotel? Es fácil constituir una idea global de la pirámide que corona el edificio Safico, que se ve en versiones tan diferentes según se observe desde Corrientes o desde sus otras orientaciones. Como ven, me interesaba la interiorización de los volúmenes y el espacio. En realidad, dos formas de lo mismo. Si cada volumen edilicio está conformado
en la ocupación de un espacio, los edificios determinan el ritmo, el carácter del espacio libre intervenido. Estas síncopas establecidas por sus edificaciones son parte del carácter singular de cada ciudad. Pero hay algo que quisiera agregar a estos recuerdos. Se trataba de solía visitar con devoción un estudio de arquitectura. Se trataba de dos socios, uno que era tío mío, Félix Slutsky, austríaco y egresado de la Escuela de Arquitectura de Viena, quien luego de atender con cierta impaciencia las 1000 preguntas que le hacía relacionadas a su saber en tanto arquitecto, y que me despedía dejando en mis manos algunos ejemplares viejos del Architectural Forum que yo me llevaba como si fueran trofeos. El otro arquitecto era un italiano, de apellido Molinari, más extravagante y en algún sentido inaccesible, que tenía un especial talento para el dibujo arquitectónico. Había trabajado mucho para la colectividad italiana y una de sus obras era el edificio de la usina de la entonces Compañía Italo-Argentina de Electricidad, que aún podemos apreciar con sus 2 torres al norte de la zona portuaria. En el estudio, bastante desordenado por cierto, llamaban la atención, a mí al menos me atraían estéticamente, unos dibujos realizados a pluma, unos majestuosos interiores de perspectiva impecable que a primera vista podían semejar la nave de una catedral. Luego me enteraría, a través del mismo Molinari, que se trataba del interior del edificio mencionado, específicamente del enorme espacio que se instalarían las usinas. Poco después, en el marco de una de las visitas que organizaba la Asociación de Ingenieros Británicos, de la que mi padre era secretario, pude conocer el interior del edificio que había visto en dibujos. Experimenté entonces la distancia insalvable que existe entre la representación y lo representado. En este caso, la discrepancia, a pesar de una cierta familiaridad que la representación introduce, entre, por ejemplo, un dibujo en perspectiva y el conocimiento in situ del espacio arquitectónico ilustrado por dicho dibujo, no puede sustituir la vivencia de experimentar los espacios que genera el edificio consumado. Inadvertidamente, sin plantearlo en estos términos, estaba asistiendo a los alcances y límites de la representación, sus posibilidades e ineficacias para dar cuenta de lo representado. Solamente para dar fin a esta pequeña historia acerca de mis aproximaciones a la arquitectura, voy a agregar que a los 16 años comencé la Facultad de Arquitectura, pero la interrumpí antes de terminar primer año. Mirando retrospectivamente, creo que ciertos aspectos formales y técnicos de su currículo fueron en algún sentido decepcionantes para la carga de subjetividad y quizás hasta de romanticismo que tenía entonces en torno al tema. Quizás mis expectativas estuvieron más relacionadas a lo artístico y estético que a lo profesional. El hecho es que a partir de ahí, al menos desde el punto de vista académico, fui eligiendo otros caminos. Sin embargo, como verán un poco más adelante, mi trabajo actual como psicoanalista tiene algo en común con aquellas exploraciones adolescentes en búsqueda de un sentido. Solo que si entonces se trataba de encontrar lo relacionado a un espacio urbano, ahora se trata de el que genéricamente podemos denominar espacio psíquico. Perdón, Quiero hacer unos comentarios sobre nuestra concepción actual de la especialidad. perdón, Raúl, quizá podés acercarte un poquito más al micrófono. No sé si los demás también escuchan bajito como yo. Escrito en el año... Sí, me parece que sí, que es ok el pedido. Estamos acostumbrados hoy. Sí, no escuchan. Un universal se despliega a profundidad desde un yo enunciante No se escucha, por favor. hacia lo que se considera un entorno diferenciado de un mundo interno.
Sí, Esta que noción se de acerque más espacio al micrófono, por implica una favor. concepción tridimensional, No proviene en se realidad de una escucha, convención cultural que va se ingresando en la escucha. historia a partir del siglo XIV, cuando comienzan los graduales cambios que derivan en una revolución ideológica y subjetiva que va a caracterizar el periodo histórico que conocemos como Renacimiento. En dicho periodo, el hombre pasa de sentirse un producto de la visión divina para asumirse protagonista y enunciante de su propia parábola. Comienza a investigar el espacio en el que se desarrolla su vida para así operar sobre él. Intenta entender el funcionamiento de la realidad de la que depende para transformarla de acuerdo a sus necesidades. El arte se convierte entonces en un medio de representación y también de investigación. Adquiere una función epistémica. La nueva concepción del espacio requerirá una forma de representación que dé cuenta de las dimensiones y de una posible semantización. Se irá desarrollando acorde a esto una representación gráfica propia de la época que se aplicará no solo a la obra de arte, sino que será también herramienta en los proyectos de las grandes obras de ingeniería y de arquitectura. Se trata de un método de representación de la nueva concepción del espacio al que se llama perspectiva o prospectiva, que se aplica mediante diversos instrumentos y que puede ser formulada en términos matemáticos. Pero lo interesante de que dicho método surja como una invención es un refinado sistema de representación simbólica del espacio y dialécticamente con su perfeccionamiento incorporado a la subjetividad de tal manera que en la actualidad nos es muy difícil imaginar que previamente al Renacimiento las personas percibían el espacio de una manera diferente a la actual. Raúl, ¿podrás acercar la silla un poquito más así al micrófono? Porque Ok. dicen en internet que no te escucha bajo. Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Está bien? Gracias. Con esto queremos dejar establecido que la forma perspectiva es una refinada adquisición simbólica que ha quedado inscripta de tal forma que en nuestra cultura actual puede considerarse sintónica a nuestra subjetividad. Lo que otrora fue una adquisición de la cultura que hace posible dar cuenta de un espacio tridimensional en profundidad, hoy condiciona nuestra manera de concebir e interpretar el espacio. Una prueba de que el dibujo en perspectiva proviene de una convención cultural es señalada por el historiador de arte Ernest Gombrich cuando comenta que miembros de otras culturas, como artistas japoneses o pieles rojas, no cayeron de inmediato presa de la ilusión creada por la perspectiva, sino que rechazaron sus imágenes por inverosímiles. Es, sin embargo, notable cómo la sujeción a esta noción de espacio, que nos llega desde el Renacimiento, es prácticamente ineludible a los que pertenecemos a lo que podría denominarse la cultura occidental, hasta tal punto que ciertas temáticas que hacen al humano, aun cuando en mucho pueden ser atribuidas a fuentes no materiales, como en el caso del denominado mundo psíquico, o que transcurren en un plano de abstracción, como por ejemplo las matemáticas, difícilmente pueden ser concebidas sin atribuirles un ordenamiento espacial. Y para su elaboración es necesario apelar a representaciones compartidas con las que se de procesos mentales y emocionales que transcurren en un ámbito espacial singular, diferenciado y propio de cada sujeto. La individualidad, la identidad, están asignadas por dicho espacio, al que genéricamente podemos llamar psiquismo o mundo interno.
Se trata de eso que nos hace diferentes y nos define del otro. En realidad, a lo largo de la historia, pero más precisamente a partir del Renacimiento, cuando se iniciaron los intentos de investigación científica del entorno intentando ponerlo al servicio de la vida humana, se incluyó dentro de este campo de estudio el cuerpo. Siempre se buscó en la materialidad de los órganos anatómicos y en el estudio de sus funciones, no solamente explicaciones que dieran cuenta de los misterios de la vida biológica, la salud y la enfermedad, sino también de la conducta y de la vida emocional. En el siglo XIX, el avance vertiginoso en el estudio de la anatomía y la histología cerebral instaló en la comunidad científica la utopía de que el estudio de la relación existente entre personas, entre precisas localizaciones del encéfalo y efectos de en la vida vegetativa, sensorial y motriz, facilitaría una suerte de mapa cerebral en el que en el futuro se podrían ubicar todas las respuestas a los interrogantes sobre la condición humana. La indagación freudiana, que parte de esta etapa neurológica, liga a la materialidad del cuerpo humano, cambia de rumbo en forma dramática cuando Freud no encuentra en los pacientes, que eran mayoría en su consultorio, indicios de enfermedad orgánica, sino más bien de una etiología que podría sustentarse casi exclusivamente en un mundo de fantasía, que están en sí mismas suficientes para dar cuenta de la profunda sintomatología por la que consultaban. Eran en su mayoría mujeres que padecían de una neurosis histérica, una florida historia plena de decepciones en el plano amoroso, que remitía a escenas infantiles olvidadas que debían ser develadas para lograr una remisión de los síntomas. El descubrimiento del papel del inconsciente en la producción de la neurosis despegó el psicoanálisis del campo de la materialidad en la que hasta entonces se desarrollaba la medicina. Ya no era un órgano determinado con localizaciones topográficas y con un volumen que alojaba sus funciones en que determinaba la etiología de esas afecciones, sino un mundo de fantasías, sueños, recuerdos. Sin embargo, aun cuando este campo de investigación prescinde de las ideas de espacialidad derivadas de sustentarse en la materialidad de un cuerpo anatómico, la teorización no pudo despojarse de representaciones en términos espaciales. Y que aun cuando aludimos a fenómenos que no pueden considerarse materiales, es ineludible una concepción espacial semejante a la que consideramos para nuestro entorno y pretendemos construir una teoría sobre ellos. Voy a dar algunos ejemplos sobre esto que casi podría decirse parecen lugares comunes en relación al psicoanálisis. Y sin embargo son formas de representación del psiquismo que participan de una idea común de espacio. El psicoanálisis como profundo, lo inconsciente como por debajo de lo consciente, el yo de la segunda tópica en un contacto con el exterior. Hasta vulgarmente se atribuye al psicoanálisis tratar sobre el subconsciente, lo cual habla de algo que subyace lo consciente sin que esta palabra de la jerga actual, esté en la jerga actual de los psicoanalistas, aunque la empleó Freud en algunos de sus primeros trabajos. Otros autores, para sus conceptualizaciones, utilizan términos que aluden a la distribución espacial de la estructura psíquica. Brand y Klein habla de un mundo interno y un mundo externo. Donald Meltzer refiere a distintas patologías en términos de bi o tridimensionales. Wisdom utiliza un esquema que ubica a las instancias psíquicas representadas en una dimensión metaforizada por un espacio astronómico y el sistema planetario. Sin embargo, no sabemos en qué espacio transcurren los fenómenos psíquicos. Debemos, por lo tanto, apelar a las representaciones conocidas del espacio común
para poder ordenar los conceptos y teorizarlos. Por lo tanto, los psicoanalistas usufructuamos las formaciones simbólicas que refieren a lo espacial casi como un fin en sí mismo, para poder crear un concepto que permita una aproximación y una sistematización del proceso cuya existencia no dudamos, pero que son intangibles. En ese sentido, en tanto instaurada por la cultura, la arquitectura y el psicoanálisis comparten la noción actual de espacio. Es, sin embargo, en el uso que se hace de las formas de representación en donde pueden establecerse diferencias en la arquitectura en cuanto a la representación del espacio suele cumplir un papel intermediario que contribuye a la materialización del proyecto. En tanto, para el psicoanálisis es en sí misma privilegiada que habilita la aprehensión y conceptualización de un psiquismo definido por su inmaterialidad. Es decir, que en la arquitectura se utiliza como intermediario la concepción espacial, ¿cierto? Por ejemplo, la axonometría, para luego, digamos, aludir a cómo va a ser la visión de un edificio en perspectiva, que lo es, ¿no es cierto? En cambio, entre nosotros utilizamos las representaciones adentro, afuera, espaciales de todo tipo, para llegar a una fórmula que nos permita conceptualizar la clínica. En la teorización psicoanalítica llega a ser una suerte de taxonomía que puede ser un fin en sí mismo, ya que se instaura como representación aprensible de un objeto de estudio definido por su inmaterialidad. Las representaciones del mundo interno son formas de dar un ordenamiento a los objetos psíquicos, pero tienen tal entidad que no solo describen, sino que hasta en algún sentido los definen. Son culminación de elaboraciones que, iniciadas en la clínica, necesitan de sucesivos pasos de abstracción para ser por fin incluidos en una forma representacional que dé cuenta de ellos. Por ejemplo, cuando Freud enuncia una nueva concepción de la metapsicología en la que la relación entre lo consciente, preconsciente e inconsciente se entrecruzan con las instancias del yo, el superyo y el ello, lo representa en un esquema de una visión tridimensional en la cual se describe y se diferencian las instancias en juego, así como su interrelación y su posicionalmente frente a lo externo. Otro ejemplo es el de Lacan, que apela a la representación de la cinta de Moebius para dar cuenta de su versión del fantasma, y así son muchas más, que se hace interminable el uso de las representaciones para dar cuenta de la idea de un autor acerca de un concepto psicoanalítico. Hace poco, en una revista francesa, encontré un artículo de Nominé que utiliza esquemas perspectivos para explicar el concepto lacaniano de fantasma. De caminar por la ciudad a ejercer el psicoanálisis. Si retomamos lo expresado al comienzo de esta presentación y lo consideramos a la luz de lo que luego desarrollamos relacionado a la noción de espacio, vemos que ambos campos, la arquitectura y el psicoanálisis, proponen un espacio cualificado que propicia la posibilidad de diversas elaboraciones. Incluso si puede ser validado como texto, puede dar lugar a interminables narrativas. Un buen edificio es aquel que insta a ser rodeado, recorrido, mirado, recreado desde diferentes lecturas. Lo mismo vale para una buena ciudad. Ambos pueden llegar a ser considerados clásicos, como puede serlo un libro en tanto tal. Invita a permanentes lecturas. Cuando a George Steiner, citando a George Steiner en Errata,
Dice, defino un clásico como aquel alrededor del cual este espacio es permanentemente fructífero. Nos interroga, nos obliga a intentarlo de nuevo. Y otra cita, un clásico es para mí una forma significante que nos lee. Creo que mi deambular por la ciudad era ir a la búsqueda de sus lecturas. Las múltiples lecturas posibles, la inabarcabilidad de su texto, constituyen para mí a Buenos Aires en una ciudad clásica. No solo permite siempre una nueva lectura, sino que además convoca a ella. Hay para mí otras ciudades a las que puedo adjudicar ser clásicas. París, Nueva York, por ejemplo. Siempre intento volver a ellas porque en lo mismo puedo encontrar algo distinto. Admiten un permanente texto renovado. Otras no me invitan a una revisita porque parecen agotarse en un solo recorrido. Así como una ciudad puede parecerse a un libro, también un libro puede parecerse a una ciudad. Creo que el caso más representativo es el libro de los pasajes de Walter Benjamin, cuya lectura es una caminata que nunca concluye. Textos dispersos, artículos, ensayos no del todo abarcables, ni siquiera editados. Admiten diferentes recorridos. Todos se refieren a la ciudad como representación de la vida. Obviamente, como la vida y la ciudad, tampoco este libro pudo editarse. Ese vagabundeo por la ciudad, al que me referí varias veces, a la búsqueda, a la vez que construyendo un sentido, no es muy diferente al trabajo psicoanalítico. Apelando a la neutralidad del analista y a la asociación libre del paciente, ambos se dejan llevar por diversos trayectos al encuentro de las formaciones de lo inconsciente, en un intento permanente de develar un texto que, como el de la ciudad, nunca será conclusivo. Pero esos espacios psíquicos a los que intentamos conferir sentidos nombrando sus contenidos serían indefinibles si no apeláramos a un sistema de representaciones con las que los psicoanalistas podremos reteorizar, renovando y entendiendo en forma perteneciente permanente en el conocimiento del psiquismo, enriquecido así nuestra escucha al retornar al trabajo clínico. Los psicoanalistas necesitamos de las representaciones para dar entidad a un espacio que transcurre, por así decirlo, en lo invisible. Los arquitectos partirán de lo representacional para obtener un espacio que será intervenido por un volumen que será patrimonio de sus comitentes, entendiendo por tales no solo los que encargan ahora, sino toda la ciudadanía que compartirá de esta modificación de su entorno. Y ambos compartimos una responsabilidad similar, la de los psicoanalistas por nuestras intervenciones en la constitución del espacio psíquico, y la de los arquitectos por su participación en la modificación del espacio urbano y sus efectos sobre todos los usuarios. Bueno, acá termina la parte más, 2004. más, digamos, narrativa, ¿no? En respecto narrativa, si hubiera estado bien leída, ¿no? Pero bueno, más o menos creo que se entendió a qué me refiero, ¿no? De todos modos lo pueden leer para seguir un poco mejor. Digamos, lo que es llamativo en lo que llego en una muy breve intervención ahora, que les va a llevar nada más que 5 minutos, es en hablar de qué es lo que pasó desde el año 2004 hasta el 2024, que es cuando termino de escribir esto, ¿no es cierto? Entonces agrego una media página que se llama Adetla del año 2025 para ser agregada al texto del 2004. Le leo despacito porque esto es lo que yo quiero no concluir, sino comenzar, ¿no? Un comienzo que no lo vamos a concluir, por supuesto, pero los quiero dejar en
en la idea de todos ustedes como para seguir investigando, ¿no? El escrito presentado en relación al tema de la noción de espacio fue presentado en el año 2004. Fue en realidad una reunión muy interesante con arquitectos muy conocidos, ahí están mencionados, ¿no es cierto? Que estaba festejando un aniversario del Consejo de Arquitectura, estaba Florindo Testa, Varas, varios arquitectos conocidos, intervinimos todos, y fue una discusión muy interesante. Pero yo creo que ya para nosotros está perdiendo valor, ¿no? Y les voy a tratar de iniciar a qué me refiero. El escrito presentado fue en 2004. Desde esa época fue tomando un creciente auge el papel de la informática en el psicoanálisis, a partir de la posibilidad de desarrollar lo que genéricamente se denominó psicoanálisis a distancia. El desarrollo de los recursos tecnológicos que facilitaron la sofisticación de las sesiones no presenciales efectuadas mediante imágenes y sonido provistas por la informática se incrementó especialmente en la época de la pandemia de COVID, que obligó a un aislamiento preventivo y a la imposibilidad de un encuentro profesional del analista y el paciente. Podemos decir que actualmente se ha naturalizado esta modalidad de análisis a distancia. Como ocurrió en muchas oportunidades en la historia del psicoanálisis, la clínica se desarrolla, anticipa y propone información para su conceptualización, según sus fundamentos del psicoanálisis. Dicha conceptualización sobrevendrá naturalmente a posteriori de la experiencia del trabajo con el paciente. En esa dirección, aún y a pesar de su enorme difusión actual del análisis a distancia, no se ha definido qué es el espacio virtual. Y hasta podríamos decir el cuerpo virtual, que sean compatibles con los fundamentos conceptuales del corpus teórico del psicoanálisis, tal como lo tenemos enunciado actualmente. La constitución de nuevos espacios representacionales seguramente se pondrá a prueba y pondrá a prueba la flexibilidad de la teoría psicoanalítica para incorporar modificaciones instituidas por los cambios culturales y la evolución tecnológica. Es decir, a lo que yo me refiero es que yo creo que en cierto sentido, le digo quizás exagerando, porque nos estamos excediendo en la falta de conceptualización, ¿no es cierto?, de un psicoanálisis que se ha naturalizado, para mí, excesivamente, sin que se haya discutido aún sobre qué estamos trabajando, cuál es el espacio virtual en que nosotros podemos instituir las representaciones y las conceptualizaciones, ¿no es cierto? Tengo algunos ejemplos que dar porque los anoté en algún otro trabajo, pero que yo creo que es el momento de empezar a trabajar en la conceptualización más amplia y obviamente llegando seguramente a otras finalidades y a otras características de la teoría psicoanalítica también, sin perder sus fundamentos que siguen existiendo obviamente, ¿no? Bueno, lo dejo acá, después seguimos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Abrimos ahora a la participación del público presente aquí y presente en el Zoom. A mí sí, Sergio Rostenberg. Muchas gracias, Raúl, por tan erudita exposición y este vínculo que haces entre la arquitectura y el psicoanálisis. Me gustaría que desarrollases un poco qué idea tenés sobre el desarrollo o la falta de nuevos desarrollos de espacios representacionales. Me interesaría si tenés algunas propuestas al respecto, porque es como un título que tirás, pero
tal vez tenés alguna conceptualización al respecto y que sería interesante escucharte, dado la trayectoria que vos tenés en Abdeva y en el psicoanálisis. Juntamos unas preguntas, sí. Planteado, pero no, la verdad que muy interesante, me despertó bastante interés tu planteo. Tengo parte de historia parecida a la tuya, en el sentido de mi padre era ingeniero civil y yo me crié en las obras y haciendo planos. Con lo cual eh, hay, hay una cosa interesante. eh, la planimetría que uno hace en el papel está en dos dimensiones, que intentan reducir una dimensión, la tercera dimensión, que tiene que ver que en arquitectura se plantea como proyecciones. Ahora, si en algún momento estudiamos con Meltzer algo de esta problemática de la capacidad de captación de las dimensiones, de la unidimensionalidad, el pasaje a la bidimensionalidad, el alcance de la tridimensionalidad, que yo he visto en la clínica como las dificultades con el alcanzar la comprensión del complejo de Edipo dificultaba la adquisición de la tridimensionalidad en términos espaciales. Meltzer introduce una cuarta dimensión, que es el tiempo, que es la temporalidad, que hoy en día nosotros la tenemos jugando bastante, porque hemos pasado bastante de la imagen, de las imágenes planas a las imágenes espaciales y de las imágenes espaciales a las películas. O sea, como que de algún modo intentan capturar el tiempo. Y hay otra dimensión más que ya lo planteaba José Blecher, este, y que yo lo planteé en algún momento cuando discutíamos algo de Meltzer, que es la noción de los niveles microscópico, macroscópico, en el sentido de que de poder ubicarnos, o sea, cómo estamos ubicados nosotros psíquicamente desde el nivel, desde nuestra comprensión de nuestro nivel biológico a nuestro nivel psicológico, a nuestro nivel social y a la inserción que tenemos en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el mundo, cómo capturar esta multidimensionalidad que también está incluido. Y encima ahora se nos agrega la problemática que trajo Bauman con el mundo líquido y la rapidez del movimiento, que desarma de algún modo o sea, la posibilidad de capturar una espacialidad de algún modo porque la hace de un movimiento tan rápido. Y me hizo evocar además otra cosa interesante, que es que hoy en día, además, las computadoras son capaces de conectarse con impresoras tridimensionales. Entonces, son capaces de construir objetos a través de lo que se llama impresoras 3D. Entonces, de nuevo, lo que era plano puede tener tres dimensiones y, y lo que es el flujo de la información de hoy en día, que hace a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día con los análisis virtuales, con las supervisiones virtuales, con qué pasa. Estamos reduciendo dimensiones, estamos comprimiéndolas, estamos usándolas de otra manera, las dimensiones del flujo de información que normalmente teníamos en las actividades presenciales, que tenemos dimensiones múltiples. Bueno, abro el tema. No sé si querés responder o querés responder o esperamos.
Quizás para no esperar mucho y este, bueno, lo voy a decir de una manera muy sencilla, ¿no? Yo soy una persona que no tiene formación en informática. Y todas esas preguntas se originaron durante la pandemia cuando me sentí obligado, como todo el mundo, a atender pacientes, ¿no es cierto?, por la pantalla, especialmente chicos. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con los investimientos más primarios, narcisísticos, sexuales, del chico con el analista? Nosotros, por costumbre, ¿no es cierto?, por la tabla a multiplicar, decimos, bueno, la transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente un vidrio de por medio no altera eso. Y entonces, ¿cómo podemos reconsiderar, ¿no es cierto?, reconstruir, ¿no es cierto?, esa vivencia o no, o buscar otros medios para que ese tipo de situación se dé, ¿no es cierto? Y lo que más me preocupa, en cierto sentido, no es en sí mismo el problema, que siempre hubo problemas respecto a la conceptualización. En realidad va a ser infinita, espero, el desarrollo de la conceptualización, sino el hecho de que nadie se ocupa de hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, que estamos como muy embalados, ¿no es cierto?, en las terapias a distancia, pero que no se, no se está conceptualizando, ¿no? Pienso que también el tema de la representación tiene un lugar en todo esto, porque como en la primera parte parece muy sencillo y muy familiar para nosotros la idea de que hay un espacio representacional. Y tenemos una idea que la cultura nos ha impuesto desde hace siglos, de distinta manera, que es el espacio tal como lo conocemos, esto del espacio tridimensional común por el cual, no sé, no, yo veo las líneas así, aunque en realidad no las veo así, ¿no? Si las dibujo todo el mundo sabe que son así, pero en realidad no las veo así. Pero para ese espacio representacional, ¿cuál es el espacio cibernético? Tampoco sé qué nombre poner, informático, ¿no es cierto?, de las computadoras, donde nosotros podamos alejar un mundo representacional, ¿no?, que se corresponda con el que tiene el analista y el paciente. Bueno, Eliseo Storani, por favor, desmuteate. Y luego Paula Colombo. No se te escucha. Ahora sí. Bueno, quería decir que recién cuando Oscar dijo los que estamos presentes, se sonrió. Creo que pensando que estamos presentes, aún los que están lejos, como Ricardo Carlino, como Guillermo Martínez Verdú, están lejísimos, pero están de acá, están presentes. Sí, ya lo veo. Bueno, quería referirme a un ejemplo, y es que cuando tuvimos la cuarentena obligatoria, muchos de nosotros pasamos a atender en forma, no me gusta virtual, por la pantalla yo diría, pero que no es virtual. Carlino dice también que no. No me gusta llamarlo virtual porque es tan presente como cualquier otro. Gracias. Cuando pasamos a atender por la pantalla, digamos, el espacio en el que estábamos trabajando con los pacientes era el espacio del análisis. O sea que teníamos subjetivamente la misma sensación de presencia
quiero decir que el espacio del análisis se puede considerar como un espacio subjetivo. Así como yo en este momento estoy en Abdeva, subjetivamente. Veo a mis colegas, amigos, veo el mobiliario, veo los espacios de Abdeva. Y vuelvo a decir, creo que tenemos que pensar en otra categoría del espacio, que no es la de las distancias y las medidas, que es la de la subjetividad. Ricardo precisamente tiene escrito sobre el análisis telefónico, que era un análisis, entre comillas, a distancia y que podríamos llamar a poder mantener la cercanía aunque estemos geográficamente lejos. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, Paula. nada, no, está bien, había terminado. Tenés que desmutearte, por favor, Paula. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te quería agradecer, Raúl, porque tu trabajo me resultó sumamente interesante en los puntos de encuentro entre arquitectura y psicoanálisis, y somos muchos los psicoanalistas que tenemos puntos de conexión con la arquitectura. Le vi un cierto parecido en tu deambular de adolescente al trabajo que presentó hace un par de martes Marie-Rose Moreau, y cómo también algo de nuestra identidad se va conformando como analistas en tiempos anteriores. Y a mí un concepto que me resulta útil para entender y para preguntarme algunas cosas que tienen que ver con el espacio es el concepto de transicionalidad y de espacio transicional de Winnicott, donde ahí uno puede pensar en cuestiones que no son ni internas ni externas. También me resulta útil como para pensar algunas cosas del encuentro en pantallas con pacientes, ¿no? Este espacio que no es ni de uno ni de otro y está ahí convocándonos, o como decían antes, la posibilidad de estar compartiendo muchos desde distintos lugares. Y en ese sentido, la noción de espacio también me parece que digamos, es indisoluble a la cuestión del tiempo, y pensaba cómo tu trabajo también fue tomando distintos momentos históricos, 2004, 2025. También pensaba en los desafíos que nos trae en el trabajo diario con nuestros pacientes el tema de la inteligencia artificial, cuando charlan con el chat GPT antes de haber venido a la sesión y lo traen y lo incluyen, y cómo hay autores que sí están pensando estos temas ya, por ahí no solo desde nuestra disciplina, sino desde otras, como Benazayá u otros que hablan de hibridación y de cuestiones que hacen a esto de dejar de distinguir, como decía el participante anterior, de qué es la realidad y si la realidad es la materialidad de estar en Abdeva ahora sentados o estas cuestiones, ¿no? Pero te agradezco un montón porque además me parece que tu trabajo tiene una calidez y un hablar en primera persona que lo hace muy enriquecedor. Gracias. Muchas gracias. Ricardo Casir, aquí. Hola Raúl, digamos, bueno, un gusto escucharte, estar contigo de vuelta. Yo estuve con Raúl, digamos, en su presidencia, yo lo acompañé siendo yo el coordinador de informática, precisamente. Y recuerdo que en ese entonces empezamos con todas estas cuestiones de conexiones que ya no eran tan concretas como habían sido hasta ese momento. Desde ese momento, digamos, corrió mucha agua bajo el puente, ¿no? Sacamos los casilleros donde había
las comunicaciones a los socios y las transformamos en comunicaciones a distancia, virtuales. Después la institución siguió, digamos, con cosas a distancia, educación a distancia. Yo mismo me ocupé muchos años de educación a distancia, digamos. Entonces, a mí me resultó muy, muy inspirador tu trabajo, la verdad, Raúl, porque yo estuve leyendo antes de venir un poco, y ahora te escuché, y pensé que uno de los participantes de esa mesa que vos estuviste en el Consejo de Arquitectos era justamente el que construyó este edificio, digamos, Penedo. Sí. Digamos, y pensaba que este edificio fue construido, digamos, un poco un poco con la idea de unir arquitectura y psicoanálisis. Digamos, de hecho, una de las cosas que se resaltaban del edificio era lo aéreo, digamos, y la cosa, digamos, un poco el centro, digamos, que estaba abierto, que era un poco como conectar un poco distintos niveles, de un modo que a mucha gente le resultó raro, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba que a mí una de las cosas que me sugirió lo que te escuchaba decir era que en realidad pensamos en términos espaciales. Digamos, por ejemplo, yo pensaba en términos de música, ponele, lo grave es abajo, lo agudo es arriba, y así muchas cosas, digamos, de la vida cotidiana que la damos por sentadas, pero que en realidad pensamos en términos espaciales y que pensaba que la conexión virtual, digamos, que hacemos actualmente cuando trabajamos en psicoanálisis a distancia, a través de una pantalla, es una creación entre el paciente y el analista, digamos, semejante tal vez a lo que fue la perspectiva, digamos. Lo que vos decís en tu trabajo, que la perspectiva es una convención, digamos, cultural, digamos, pensaba que esto también es una especie de convención cultural, digamos, donde hacemos como que estamos juntos, aunque estemos espacialmente a mucha distancia. Sin embargo, creamos un ambiente en el cual estamos los dos trabajando. Yo, en mi experiencia, digamos que tengo pacientes, digamos que a veces de varias veces por semana, que a veces pueden venir, a veces no pueden venir, a veces son a distancia, a veces vienen al consultorio. Yo la verdad que noto diferencias importantes, digamos, en el material que aparece cuando es a distancia o cuando están en el consultorio, tal vez por las cosas que cuando están a distancia no podemos percibir y que rellenamos con nuestra propia proyección o nuestra propia imaginación, qué sé yo, ¿no? Me parece que es distinta la participación de los pacientes y también de los analistas, digamos, en una y otra situación. Pensaba, digamos, en ese sentido, en términos del encuadre que decía Blecher, de la proyección que hacen los pacientes sobre el consultorio, sobre las paredes del consultorio. Que Blecher decía que los aspectos más regresivos o más psicóticos, o qué sé yo, y qué le produce al paciente cuando algún objeto del consultorio cambia de lugar o cosas por el estilo. Bueno, pensaba que en ese sentido todo tiene sus pros y sus contras, y que realmente hay que pensar todas estas cosas, que no me quiero extender mucho, pero la verdad que te quería agradecer mucho y un gusto de verte. ¿Puedo decir dos o tres cositas? Sí. No, dos o tres tips, ¿no es cierto? Cuando mencionas eso de los arquitectos que construyeron el edificio cuando yo una vez escribí un boletín, un trabajo sobre, él me lo recordó, sobre el edificio, que es edificio hecho especialmente para ser una sociedad psicoanalítica. ¿No es cierto? Y una de las cosas en las que hice mucho hincapié era que era visible desde afuera para adentro, ¿no? Al revés de esa idea del hermetismo del psicoanálisis, que pasaba la gente y miraba para adentro a ver qué pasaba ahí, etcétera, etcétera. Y que los arquitectos que lo hicieron me mandaron una carta, pero muy elogiosa,
diciendo que la tengo por ahí, diciendo que nunca habían escuchado una crítica tan precisa sobre lo que ellos habían querido lograr sin darse cuenta. Y otra cosa que quería comentar, estoy comentando cosas muy parciales, ¿no? Pero sobre el tema de la presencia del otro, cámara o no cámara, yo antes de que pensáramos tanto en todo esto, ¿no es cierto? Antes de que exista la pantalla, yo me acuerdo que traté a un chico que vive en Europa y lo traté por teléfono, un chico de 7 años. Entonces, no me pregunté mucho y anduvo bien ese análisis, porque el chico lo vi 20 años después, estaba muy bien el chico. Es decir, no es que la cosa no funciona, yo lo que creo que hay que trabajarla mucho más. Por ejemplo, cuando vos decís Eliseo, bueno, uno está. Y aprovechando que está Virginia, que trabajó tanto en observación de bebés, ¿no es cierto? Yo te pongo un bebé del otro lado de un vidrio, todas las veces, ¿no es cierto? Y estoy todo el día, ¿no es cierto?, atendiendo con un vidrio y una cosa, no importa lo que fuera, una cosa así. Y tomamos el punto de vista winnicottiano, supongamos, en donde suponemos que las regresiones llegan hasta situaciones muy maduras, o perdón, muy prematuras, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo? Es decir, no sé si es lo mismo, no es puede ser distinto y puede ser bueno igual, pero lo tenemos que trabajar, eso es lo que yo digo. ¿No es cierto? No embarcarnos en la cosa, bueno, hemos resuelto el problema de la distancia, de los colectivos, del COVID, etcétera, 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 y ahora de pronto el psicoanálisis se da vuelta, ¿no? Esa es la idea nada más. Bueno, muchas gracias, Raúl. Los otros días cuando dialogábamos previo al Ateneo, yo recuerdo siempre ese trabajo que vos escribiste para el boletín cuando eras presidente de Arreba. Y lo relacionabas con el entorno también y con la iglesia. Sí. Y acá volvés con el tema del renacimiento, todo esto, ¿no? También pensaba que tu trabajo a mí me inspira a pensar, y vos en un momento decís, sobre el tema de la cultura occidental, ¿no? ¿Qué trabajo que has tenido que hacer, que han tenido que hacer nuestros maestros para hablar del psicoanálisis que venía desde Europa, ¿no? Y traerlo aquí al Río de la Plata? Y bueno, y aquí se van formando, tal vez en Latinoamérica, pienso, distintas arquitecturas psicoanalíticas también, ¿no? Como están poniendo el acento en lo social. Bueno, Virginia Ungar, bienvenida. Desmuteate. Estás muteada. No se te escucha, Virginia. Ahora sí. Sí, me faltaba hacer un clic en algo que el anfitrión me pedía, pero ya está. Ahora voy a... bueno, gracias. En realidad lo que quiero hacer es agradecerle a Raúl por este trabajo y por todos los trabajos y además los libros que ha escrito. Algunos de los que hablaron mencionan la historia que tienen con Raúl. Yo no quiero abundar en eso, pero tenemos lazos de hace mucho tiempo, personales, de amistad, familiares, hija e hijos que fueron juntos al colegio. Que hablando de arquitectura, Raúl, viven ahora en el mismo edificio nuestras hijas. Mira vos, recién se me ocurrió, se encontraron ahí una vez. No, bueno, a mí me parece que compartimos la pasión por el psicoanálisis de niños, eh, y, tengo que decir que a mí me pasa lo mismo con la arquitectura. No me dediqué a estudiarlo, pero yo tengo un especial amor por la ciudad en la que vivo. Buenos Aires me parece una de las ciudades más hermosas del mundo y suelo caminar mirando para arriba, mirando las cúpulas, cómo terminan, qué ingeniero o arquitecto lo construyó. Y esto también
Raúl, vos me prestaste o me regalaste un libro sobre la arquitectura en Nueva York, también, ahora me acordé. Pero a mí quiero agradecerle que haya traído este tema, que a mí me parece que tiene muchos vértices. Cada uno puede elegir el que quiere. A mí me parece que la noción de espacios, pero desde el psicoanálisis, tiene que, esto es lo que hace Raúl, un intento de retomar ciertas discusiones de la importancia de la noción de los espacios en psicoanálisis. Este es un tema que ya fue tomado, como vos lo trajiste muy bien, por Lacan y por varios, por muchos analistas, especialmente por Meltzer, que a mí me interesó. Y tenemos que seguir discutiendo. Y yo creo que, no sé si separarlo, pero el tema del análisis a distancia, remoto, teleanálisis, como lo quieran llamar, es un tema que merece ser discutido, pero que me parece que hay otros temas. Estamos en un mundo y en una vida en que los pacientes, los que nos llegan, lo que vemos, parece que es una cultura que incita a volverse para afuera y hay un descuido de la posibilidad de mirar para adentro, que es lo que ofrecemos los analistas. Si tenemos que reducir a una frase, los invitamos a los pacientes que nos consultan a mirar para adentro, de ahí el diván y ciertas cuestiones del encuadre, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es el valor de Raúl. Y también la adenda que traes, que es, bueno, tenemos que revisar qué pasa con la noción de espacios, qué pasa con la diferencia. No digo si, yo creo que se embarca uno en discusiones que no tienen sentido si está a favor o en contra. ¿Cómo podemos estar a favor o en contra de lo que es una realidad? ¿Cómo podemos estar en contra de la inteligencia artificial como si viniera? El otro día decía María Laura Méndez, como cuando teníamos temor a los marcianos que iban a invadir la Tierra y íbamos a... Bueno, no sé, creo que hay que pensarlo, tratar de no tener posiciones binarias, y yo creo que eso es lo que hace siempre Raúl, y por eso le agradezco. Yo concuerdo con Raúl, ya para tomar solo un punto de la cuestión de los análisis a distancia, yo también atiendo a distancia antes de la pandemia pacientes de otros países, pero hay una cuestión con la presencia y hay que volver a estudiar, a releer las ideas de Isidoro, de Yaní, me parece que de Julio también, sobre la presencia, la no presencia, la impresencia. Pero a mí me gustó que pongas la adenda, pero que vuelvas a traer la idea de espacio para el psicoanálisis y cómo darle un estatus teórico también a la noción de espacios. Gracias otra vez. Muchas gracias, Virginia. Enrique Alba. Bueno, ¿se escucha bien? Porque a veces tengo problemas con... Sí, se escucha bien. Bueno, me parece que es un tema muy interesante que le debemos agradecer a Raúl que lo traiga, de mucha actualidad. Y yo diría de que Raúl, bueno, se dedica fundamentalmente a hablar del espacio óptico, del espacio de la arquitectura. También la arquitectura, hay otras arquitecturas como la Shenfui japonesa, que no solamente tiene en cuenta la dimensión, digamos, visual óptica del espacio, sino también, ellos la llaman la dimensión energética, ¿no? Pero podríamos también lo llamar la dimensión senestésica del espacio. Y no solo la senestésica, sino que también lo que más nos interesa a nosotros, como psicoanalistas, es la dimensión sonora del espacio. O sea que lo difícil es cómo articular varias dimensiones del espacio, sonora, más allá del espacio, digamos que más trabajado, ¿no? Que es el espacio geométrico, podríamos decir, tan trabajado por Velázquez y bueno, después todo lo que se ha escrito sobre el espacio proyectivo, que es fundamentalmente en el cual nosotros vivimos. Pero yo quería tomarlo más del punto de vista práctico, la relación entre el espacio sonoro y el espacio visual, porque es lo que a mí me hace más pensar
con los pacientes que hay una realidad contra la que no podemos ir en contra, pero a la realidad nosotros podemos ver cómo la podemos tomar de la manera más provechosa para el psicoanálisis. Y yo creo que acá en este punto una discusión para mí más directa es el uso de la cámara, ¿no? Porque el uso de... Yo atiendo pacientes sin cámara, prefiero atender sin cámara, porque le doy más peso al espacio sonoro, por lo que es el que más me lleva a poder concentrarme en la palabra. Motivo por el cual yo creo que también tiendo a usar el diván, independientemente del número de sesiones que tenga con un paciente, porque no pasa por el número de sesiones el uso del diván o la predominancia del espacio sonoro sobre el espacio visual, sino por el acceso a la palabra. Entonces, a mí me parece que esto sí es un punto importante que podríamos discutir más profundamente. Análisis a distancia, con cámara o sin cámara, por ejemplo. ¿Qué facilita más la relación psicoanalítica con un paciente y qué la dificulta más? Yo en general, antes de todo este tema, yo trataba de usar el diván más que el frente a frente. Por eso creo que este problema no hace solamente a la tecnología, hace a la posición del analista. Si el analista toma más en cuenta el espacio sonoro, y es en función del espacio sonoro que organiza el espacio visual, o si toma más en cuenta el espacio visual en función del cual organiza el espacio sonoro. Esto para dejar de lado lo más complejo, que es el espacio senestésico, que bueno, evidentemente el espacio senestésico se hace más difícil trabajarlo a distancia, aunque también es posible trabajar el espacio senestésico a distancia. Pero bueno, yo lo dejaría en esto de análisis a distancia, con cámara o sin cámara. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Enrique. Nora Barugel, adelante, bienvenida. Gracias, y ante todo un saludo muy cariñoso a Raúl, que la verdad que tenemos un cariño y una relación de años mirando arquitectura en Uruguay. Me recuerdo de tus fotos, de los edificios y de tus reflexiones, pero del amor que le tenés a la arquitectura sobre todo, ¿no? Y bueno, es un gusto estar con vos y verte ahí, Raúl. Yo lo que te felicito ante todo por el trabajo, lo leí con mucho cariño y mucha atención, y me hizo pensar en muchas cosas que no me había dado cuenta. Te agradezco porque la noción de espacio en vos fue transitando distintos periodos, yo me doy cuenta, y en todas lo pudiste vincular de alguna manera u otra de nuevo con el psicoanálisis. Y me doy cuenta que uno de los momentos en donde te detuviste a pensar en el psicoanálisis y el espacio y la arquitectura fue cuando encontraste la posibilidad de trabajar el mundo interior y el fuera de la sesión, yo diría, como algo que adquiere especial importancia. Yo a veces tengo la fantasía de estar como analista con el paciente en una especie de pecera, de lugar resguardado por el trípode, por la cantidad de cosas que conocemos de uno y otro, y el alivio que le da al paciente
en algún momento poder empezar a rescatar ese espacio, ese mundo, que no es solo el espacio interior de él, sino el mundo del espacio del psicoanálisis, diferenciado y empezando a diferenciarlo él, junto con el analista, del espacio exterior, en donde se va a ver resguardado con los sueños, con las fantasías, con el intercambio con el analista, de lo que después se cierra y en el mundo exterior sucede de otra manera. Las fantasías van a ser otras, y eso creo que es un aporte casi arquitectónico al mundo del alivio que el paciente siente cuando puede empezar a diferenciar el mundo del psicoanálisis, el espacio del psicoanálisis y el espacio exterior. La otra cosa que quería rescatar muy brevemente es una noción que trae Agamben y que creo que está muy referida a tu trabajo, de agenciamiento, que es, él lo refiere, por ejemplo, al jinete, el caballo, la montura, el estribo, como un mundo en sí, pero que crea una arquitectura. Él incluso lo menciona así, como una arquitectura que se va transformando, pero que requiere de ciertos elementos. Y en la arquitectura también me da la impresión que hay algunos elementos que sí o sí hacen falta para configurar esos espacios, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, lo que me sugirió mucho tu trabajo, Raúl, es la película que algunos habrán visto, que es excelente, se la recomiendo, El Brutalista, que la están pasando por televisión, por streaming, en donde se arma hay un momento en donde el arquitecto arma, que existió en la realidad, arma una iglesia mormona con una cruz, pero la cruz es un espacio. Y eso creo que es algo que está relacionado con la noción de espacio en psicoanálisis. Él arma toda una estructura maciza alrededor de la cruz, pero en un momento dado uno se empieza a dar cuenta que por fuera de esa estructura maciza está la cruz armada por aire, ¿no? Me pareció un hallazgo para nuestra posibilidad de pensar el psicoanálisis también. Bueno, Raúl, un abrazo enorme y mucho cariño. Gregorio Garfinkel. Bueno, un cariñoso abrazo a Raúl, antes que nada. Es un tema hermoso y necesitaría muchísimo tiempo para desarrollarlo. Entonces me voy a quedar con apenas dos anécdotas nada más. Que voy a tocar lo epocal. Si uno toma el descubrimiento freudiano, o sea, el proceso primario, obviamente lo primero que uno ve es que la noción de espacio, tiempo, es completamente otra. Y si hay algo que en el arte, digamos, lo representa muy bien, a mi gusto, es el llamado período analítico de Picasso, que tiene tres momentos. Uno, cuando anula en su pintura la noción que daría la perspectiva, y volumen y plano se superponen. En otro momento, anula la forma, tal es así que no se distingue qué es figura y qué es fondo. Yo lo estudié mucho, eso me
me interesó porque especialmente, bueno, yo soy hijo de, mi papá era un artista plástico, gracias a eso nos moríamos de hambre, pero bueno, pero es así. Y yo aprendí la noción de perspectiva desde muy chico. Él me enseñó a hacer eso y yo entonces en el colegio siempre mostraba lo que aparentemente era real. Lo que quiero señalar nada más, porque si no es larguísimo, que hace muchos años hubo un simposio dedicado a los sueños. Yo en ese momento, hasta ahí había pintado, eh, empecé a desarrollar lo que es también mi vocación, la parte más importante, que es la escultura. Y con la escultura aprendí necesariamente, y eso sí toca mucho de lo que dijo Raúl, es que si bien parece que un escultor, por lo menos yo trabajando con arcilla o cualquier otro material así, estaba haciendo formas, trabajando con mármol o cualquier otra cosa, lo importante no es la figura, sino cómo uno hace atravesar el ojo, o sea, el aire, el espacio, realmente el espacio. Y eso me fascinó. Presenté un trabajo en el Simposio sobre Sueños y me lo rechazaron. Porque cuando yo equiparaba el periodo analítico, que es el más científico de Picasso, y lo que eran estas nociones, me dijeron que eso a lo sumo podía ser psicoanálisis aplicado. Digo, bueno, está bien, pero aplicado. Pero la noción de proceso primario no es cualquier cosa. Y en todo caso, una cosa es describirla teóricamente y otra cosa es entenderla plásticamente. Bueno, al final, insistiendo mucho, 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 me lo aceptaron, pero como igualmente una persona que hacía un comentario previo al simposio, también clasificó mi aporte, en que yo relataba todo esto muy en detalle, que no lo voy a hacer ahora, de que eso era ejemplo de lo que es psicoanálisis aplicado, lo cual me di cuenta que tiene razón. Es decir, lo que quiero decir con esto es que obviamente la arquitectura tiene mucho de escultura, en todo sentido. Y obviamente también el espacio juega un rol muy particular porque gracias a las formas, por ejemplo, yo en escultura hago, lo que estoy haciendo es, hasta cierto punto, déjenme decirlo así, obligar a que el espectador dirija su visión por los espacios que yo voy creando, no por los volúmenes. Y realmente es muy interesante todo el tema. Así que bueno, me encantó verlo de vuelta a Raúl, me encanta la idea y más que nada, algo que yo insisto muchas veces, en eso puedo ser hincha pelota, la concepción del espacio y del tiempo que hizo Freud con el proceso primario es una joya. Y siempre destaco algo que pocas veces se toma en cuenta. Para Freud, la condensación es propia del espacio primario. Eso es lo difícil, entender esta especie de superposición. En cambio, cuando habla del desplazamiento, lo dice una sola vez esto. Cuando habla del desplazamiento, dice que sí, o el desplazamiento obedece más a la defensa. O sea que estas dos cosas, condensación y desplazamiento, aun cuando son las que constituyen el proceso primario, tienen distintas funciones. La condensación es propia, porque no hay contradicción, no existe contradicción. En cambio, el desplazamiento marca de alguna manera la temporalidad. Bueno, yo tendría mucho, mucho más para traer, me encantó, me encanta la idea, todo esto, pero recuerdo, hablando de lo epocal, la rabia que me dio cuando yo creí que podía traer algo realmente interesante, me dijeron que era apenas psicoanálisis aplicado. Bueno, muchas gracias. Un segundito, por favor.
porque gracias a Ricardo Carlino, que le comunicó a Bernardo Lanzagorta, que va a hablar ahora desde México, me dijo Ricardo que sos arquitecto y psicoanalista. Así que muy bienvenido y muchísimas gracias. Tenés que desmutearte. Ya, creo que ya se escucha. Sí, ahora sí. Muchas Hola, gracias. ¿qué tal a todos? Bueno, antes que nada un gran agradecimiento, Raúl, saludo, Virginia, que nos conocemos también de algún lugar por allá, algunos de ustedes. Me pesa no conocerlos a todos, francamente, pero bueno, voy a entrar en materia. Como arquitecto, bueno, pues se esperará que entonces enriquezca yo desde el punto de vista arquitectónico y sí creo que sí lo puedo hacer eh, porque es muy bonito el trazado de líneas y de ejes que nos está dejando aquí Raúl para poder entrar en él. Desde la arquitectura, yo pensaría que desde arquitectura tenemos que entender que la arquitectura no es más que un sistema de entender al mundo, exactamente como lo es el psicoanálisis. Y por ello goza de las mismas características y incluso las limitaciones, como ya lo dijo Raúl. Él dijo, el hombre empezó a entender la arquitectura, ¿no? Un poco a través del trazado renacentista. No, no. Simplemente ahí entró otro orden que era distinto. Era quitar a las deidades para poner el punto de vista en el hombre, en el ojo del hombre. Es decir, pues en el conocimiento humano, más allá de cualquier otra cosa. Porque los egipcios también lo hacían. Sus ejes eran matemáticos, los teotihuacanos también lo hacían. Sus ejes eran absolutamente matemáticos, eran maneras de entender al mundo a través de los trazados, a través de posicionarse ellos en los espacios, entender al mundo y entenderse a sí mismo. Yo creo que la anécdota que nos da Raúl de la desilusión que tuvo cuando entró a este edificio es maravillosa, porque ahí es justo donde se juntan directamente la arquitectura y el psicoanálisis desde mi punto de vista. En arquitectura utilizamos el término proyectar y creo que es exactamente lo que hacemos. Proyectamos en términos psicoanalíticos la arquitectura. La arquitectura no es más que un sueño, no es más que una proyección. Entonces es muy interesante cuando otra persona entra a ese pedazo de sueño o esa proyección que tuvo el arquitecto y la va a intentar habitar, como ya lo dijeron, y la va a intentar entender y va a intentar situarse dentro de ella. Entonces me parece muy sensato que un adolescente haya sido quien se dio cuenta de esto, porque un adolescente está ávido por ver dónde puede habitar, quién es en ese espacio. Y esto nos evoca pues directamente al espacio que existe entre el niño y la madre, entre el bebé y la madre, ¿no? El bebé trata empieza a entender y empieza a habitar y desea habitar un espacio interno que es creado por la madre, es creado por el sueño de la madre, es creado por las proyecciones de la madre. Entonces, en esos términos, pues yo diría que sí, estoy completamente con Raúl y con todos ustedes. Es ineludible la relación entre el espacio arquitectónico, eso que sueñan los demás y que habitamos en las ciudades, y el espacio interno, que es eso que soñaron de nosotros. Ahorita los escuchaba yo hablar a todos de sus padres, ¿no? Y de todo el mundo, tantos artistas y tal, que pues sí, ellos también soñaron en estos espacios, entendieron, los proyectaron y ustedes los quieren, los desean, está en ustedes el deseo de habitarlos. Entonces, claro, vamos viendo a los edificios, como dice Virginia, y pues le damos la vuelta y vemos la cúpula y de pronto desaparece otra cosa y aparece otra. Nada me parece más atinado que hablar de esto y la transicionalidad, ¿no? Desde Meltzer hasta Bion, ¿no? O sea, Bion sin duda es esto. Yo hice un trabajo muy divertido de tratar de diagramar las teorías de Bion tridimensionalmente
Y también uno de los primeros comentarios tenía que ver con esto, ¿no? Tratar de asir y entender todas las dimensiones de lo que estamos viendo. La arquitectura en sí también es un ejercicio de tratar de asir todas las dimensiones. La sonora, como bien lo dijeron, la temporal, la relación con otros cuerpos, como pueden ser el sol, la luz, la luminosidad, la oscuridad, las sombras. Y todos estos son términos bueno, pululan en nuestra acervo psicoanalítico. Entonces, bueno, yo creo que esto me parece maravilloso. Me parece maravilloso y creo que es muy actual lo que está diciendo Raúl, porque en arquitectura, por ejemplo, cada vez vemos más las imágenes de arquitectura, ¿no? Todos estos programas que plantean estos espacios, ¿no? De inteligencia artificial, pero que no nos olvide que detrás hay alguien proyectándolo siempre. O sea, la proyección es algo de lo cual nos podemos yo creo que tomar como una muy buena brújula, ¿no? Para tratar de entender qué pasa con el espacio y qué pasa con el espacio interno y el externo y la arquitectura y el psicoanálisis. Esto no quiero alargarme más tampoco, entonces yo creo que aquí termino y pues nada más les dejo estos puntos para reflexionar y mil gracias a todos por dejarme participar. Muchas gracias. Mónica Borheimer. Hola, ¿qué tal? Estoy un poco amedrentada con lo que iba a decir después de este comentario, porque es más que nada una evocación, ¿no? A partir de lo que fui escuchando. Raúl, me encantó tu trabajo, me encanta además que muchos de tus trabajos tienen esta nota personal, casi autobiográfica, podríamos decir, sin violar espacios de intimidad y reserva, ¿no? Una capacidad de compartir algo personal cuidando los espacios, me encanta eso. Lo que pensaba, creo que también a partir del comentario inicial de Enrique, volví al tema del sueño y a los escenarios del sueño, que es el modo de figurar espacialmente algo. Cuando Enrique dijo lo de que él prefiere atender sin cámara, ¿no? Solamente el espacio auditivo, pensaba, volví a pensar, me evocó esto para pensar, no sé si tenés alguna idea sobre esto, Raúl. Los sueños, aquellos sueños que no tienen la figurabilidad de un escenario y que son más auditivos, versus los sueños en donde el trabajo del sueño figura un escenario, en donde la espacialidad per se ocupa una dimensión significante e importante. Me preguntaba si eso nos está hablando de algún tipo de funcionamiento psíquico diferente, ¿no? La elección de una espacialidad figurada, incluso visualmente, uno podría decir, aunque luego se transforma en relato verbal en la sesión, versus aquellos sueños que no tienen esa espacialidad figurada y que funcionan a predominio auditivo o verbal, podríamos decir. Nos está diciendo algo que a lo mejor a mí se me está escapando en este momento, pero es más bien una evocación a partir de tu trabajo, Raúl, y de lo que fui escuchando. No sé si se te ocurre algo al respecto. Y muchas gracias de nuevo. Mónica, Anderson, quería comentarte algo muy cortito. Mónica, te quería comentar algo muy, muy breve, ¿no? Porque viene el caso. Cuando yo estaba escribiendo el primer trabajo que presenté en Ableva, que era sobre dibujo, ponía que muchas veces se relacionaba el dibujo con el sueño, ¿no es cierto? Y Erickson hacía un acotamiento diciendo que muchas veces nos olvidamos los psicoanalistas que nunca hemos visto en un sueño de un paciente, ¿no? Es decir, en ese sentido considero que el sueño es algo que lo vemos de a dos en general, ¿no? Y bueno, y sí, la creación del espacio, ¿no? Lo que estaba diciendo el arquitecto, discúlpame, me olvidé tu nombre. Yo lo que más admiro es los arquitectos que agarran papeles, ¿no es cierto? Y uno después va. Yo me acuerdo cuando entré al foro de Tokio, de Viñoli, no lo podía creer, había visto miles de fotos. Pero, ¿cómo pueden crear un espacio? Bernardo Lanzagorta. Bernardo, perdón.
Me parece que eso reside mucho en el trabajo de a dos, ¿no? Incluso lo que vos comentás sobre que yo hablo o escribo en general bastante, de una manera bastante, digamos, libre o bastante personal, que también tiene que ver con que yo en el fondo pienso que el análisis es de a dos, ¿no es cierto? No es uno hablando de otro, ¿no? Y bueno, así lo entiendo, ¿no? Seguramente si viéramos el mismo sueño, los espacios en los sueños es algo extraordinario, ¿no es cierto? Los sueños, los cuadros, por ejemplo, de Fuseli sobre las pesadillas, creo que no tienen ninguna comparación este, digamos, desde el punto de vista iconográfico en ningún otro cuadro de sueños porque pueden representar un espacio también, ¿no? Un espacio donde aparecen muchas cosas al mismo tiempo y uno las puede mirar desde distintos puntos de vista y viendo cosas distintas. Pero bueno, gracias, Mónica. Hola Raúl, un gusto escucharte y bueno, verte cortito para no ocupar espacio. Me interrogan, Tenemos tiempo. no importa, me interrogan tres cosas a partir de este trabajo. Una es espacio e intimidad, la noción de intimidad en relación al trabajo a distancia, ¿no? Cómo esto se modifica, ¿no? Al estar frente a frente con un paciente o en el diván. La otra cosa es la incidencia de los cuerpos en el espacio, ¿no? ¿Cómo eso se modifica cuando uno está frente al paciente y cuando uno está en la pantalla? No solo porque se pierde tridimensionalidad, sino porque el cuerpo presente genera otro tipo bueno, de clima, de temperatura también emocional del espacio. Y por último, me parece que en el trabajo a distancia queda como muy priorizado la palabra justamente, o sea, cuando con la cámara, ¿no? Como es difícil los silencios, uno está como ahí en primer plano, ¿no? Con el paciente y a veces hay como un forzamiento a la palabra. Bueno, eso nada más. Gracias. Gracias. No sé cómo muchas cosas. ¿Querés hacer alguna reflexión? No, lo que dice Ruth, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo me estoy centrando, de alguna manera lo dije, ¿no es cierto?, cuando hablé de, este, de lo que es la relación con un bebé, por ejemplo, ¿no es cierto?, el investimiento sensual. No quiero hablar de mil cosas más, ¿no es cierto?, lo que es ver jugar a un chico en una pantalla, ¿no es cierto? ¿Cómo hace para mirar la parte de atrás? Y si te muestra un dibujo, ¿qué hace? Te lo pone así, y el chico ¿dónde queda? Y si te lo pone así, no ves el dibujo. Es decir, la cantidad hasta de detalles técnicos, lo cual para nada invalida el valor. Eso es lo que quiero que se entienda. Y a mí me parece que hay una cierta reticencia al trabajo de esto, porque los psicoanalistas me parece que estamos medio asustados de que pase algo con el psicoanálisis, ¿no es cierto? Una observación que tengo, que no sé si es muy válida, pero yo por lo menos la estoy viendo así, es que, por ejemplo, en la formación, digamos, oficial de psicoanalistas, con nuestros jóvenes alumnos, casi no tenemos bibliografía que no sea de antes de 1900. ¿No es cierto? Pareciera que dejó de existir el psicoanálisis. Entre eso y que no se puede hablar de pacientes, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de lo que, de tal paciente, de tal persona que vivió en 18, no sé cuánto, 18 no, por suerte, pero 1970, ¿no es cierto? Pierre Granier, Blecher, Lieber, quien fuera, ¿no es cierto? Y no tenemos la confianza, ¿no es cierto?, en que el psicoanálisis solamente se valida si estamos
permanentemente estudiándolo, ¿no es cierto? Y que eso es algo que no puede detenerse, ¿no? Y en este momento yo veo una cierta retracción en ese sentido. Hasta en las revistas oficiales se escribe sobre muchas cosas, no como decía Garfinkel, el análisis aplicado, porque yo creo que el análisis clínico también es análisis aplicado, ¿no es cierto? Pero análisis que no se trate de pacientes, ¿no es cierto? Actualmente en las revistas oficiales hay muchísimo de eso, no solamente en nuestra institución, ¿no? Con los temores de las denuncias y que esto, cuando en realidad cuando uno tiene sesiones a distancia, ¿no es cierto? Se te mete cualquiera adentro, a veces escuchás cómo hablan de otra cosa y no sé si te escuchan, si no te escuchan, ¿viste? Mucho peor que cuando salía a publicar una cosa deformada y que ahora ni siquiera se venden las revistas, así que no sé cuál es el temor terrible, ¿no? Yo creo que nos estamos alejando un poco de la clínica, ¿Nos estamos? alejando la clínica. ¿Cómo sería esto que nos estamos alejando de la clínica? Es que yo creo que la historia del psicoanálisis se ha desarrollado a partir, pongámoslo a Freud como paradigma, obviamente, ¿no es cierto?, de alguien que cada vez que le iba mal en algo con los pacientes, buscaba otra formulación conceptual, o técnica o clínica, ¿no es cierto?, para ver de qué otra manera podía aproximarse, ¿no es cierto?, a comprender y a ser más eficiente. Y lo epistolar, en Freud, por ejemplo. Bueno, lo epistolar, en Freud, desde el punto de vista terapéutico no conozco mucho, pero en el intercambio formativo es impresionante. Pero el epistolar es un género que lamentablemente hemos perdido en muy buena medida por esto, ¿no es cierto? Porque ahora con las cosas preformadas y todo eso, lo ve como escriben, no se piensa igual. Bueno, Claudia Bregasi, te pedimos, Eliseo, que esperes un poquitito, y luego Guillermo Martínez Verdú desde España. Bueno, empiezo entonces. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Raúl. Yo quería hacer una pregunta con respecto al espacio y la dimensionalidad, tomando como base lo de Meltzer de la uni, tri y tetradimensionalidad, que es la que incluye el tiempo. A ver, por ejemplo, la tabla de Bion es espacial, digamos. Bueno, yo recuerdo en mis estudios de medicina usaba muchísimo los cuadros de doble entrada, donde ponía, por ejemplo, tal enfermedad, y ponía síntomas, análisis complementario, tratamiento, y me servía muchísimo. O sea que eso es espacialidad. Sin embargo, cuando hablamos en la clínica, y por ejemplo hablamos del tema de la clínica del autismo, donde predomina de alguna manera el tema de la bidimensionalidad. Y cuando uno habla de eso, dice que, yo por lo menos digo, y ahora me lo estoy cuestionando, que no hay espacio, ¿no? Que no hay espacio en la mente y no hay espacio en el objeto, porque en ese momento, al decir eso, consideramos que la bidimensionalidad no tiene un espacio adentro, ¿no? Sin embargo, bueno, por ahí podría tratarse como un cuadro de doble entrada. Eso se me ocurre ahora, con respecto a cierta comprensión de la bidimensionalidad. Lo otro que quería decir es que, bueno, las transformaciones son ineludibles, ¿no? Y en la época de la pandemia, lo que vos decís del dibujo, bueno, el dibujo o te lo muestra así o te lo manda por WhatsApp, o estaba también el tema de la pizarra. Yo usé permanentemente la pizarra, lo que pasa es que hay que aprender a dibujar con la pizarra porque tenés que dibujar con el mouse. Pero en realidad yo presenté un trabajo una vez sobre esto con dibujos hechos y la paciente, por ejemplo, dibujó el consultorio, lo dibujamos juntas, pero más bien lo dibujó ella, ¿no? O sea que ahí introdujo, al dibujar el consultorio, que no pisaba hace un año, estaba introduciendo de alguna manera una profundidad, un espacio, una perspectiva.
Bueno, en principio eso, y lo que yo te quería preguntar es si vos acá no hablaste del tiempo. ¿Cómo cuando Bessel habla de la tetradimensionalidad, la aplica a las neurosis, ¿no es cierto? Sobre todo. Pero es difícil articular lo del tiempo con el espacio, así que te quería preguntar qué idea tenías al respecto. Nada más, muchas gracias. Y quería contestar esto con una pregunta un poco más amplia, ¿no? Más superadora. Mi idea es no que no tiene validez, ¿no es cierto?, el tema del espacio ni nada, sino que estamos en un momento metapsicológico, histórico, complejo, ¿no es cierto? Mirá el micrófono. La, Freud es una persona que cambió muchas veces su punto de vista, por ejemplo, con con la metapsicología, pero nunca abandonó los anteriores, ¿no es cierto? Y tenemos que, si lo transmití así, fue erróneo. Yo lo que estoy hablando es de que hay un movimiento, ¿no es cierto? Que hay algo que se está moviendo en ese sentido. No descarta las otras cosas que ocurren, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, vos, por ejemplo, te manejás con la pizarra, ¿no? Yo no. Pero justamente en un articulito chiquito, Habla al micrófono. muy chiquito que yo presenté en la revista Devenir, puse algo respecto de la formación, ¿no es cierto? Y puse que la formación en realidad proviene de la conversación entre los psicoanalistas, ¿no es cierto? No es la pata esta, la pata la otra, la pata la otra. Yo me tendría que reunir con vos y discutirlo, ¿no es cierto? Vale. Es un grupo, acá 5, nos reunimos, lo discutimos. Nadie tiene la precisa. Pero lo que sí noto es que hay cambios que se están desconociendo, ¿no? Que se están desconociendo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y que no nos tenemos que quedar atrás, ¿no? Porque yo insisto en que la revolución de lo informático, etcétera, etcétera, es algo que todavía no lo tenemos incorporado más que en la práctica en general. Por supuesto que hay grandes teóricos, ¿no es cierto?, de la informática, pero que para trasladar lo informático, no sé si estoy diciendo la palabra adecuada, o cibernético, no sé qué decir, al psicoanálisis, tenemos que seguir pensándolo y encontrar cuál es ese espacio donde nosotros podamos tener representaciones que estén de acuerdo al instrumento que estamos usando. Pero estoy de acuerdo con vos. De hecho, les comenté que cuando yo tuve ese paciente que desde Europa, ¿no es cierto?, que lo atendía por teléfono, tenía 7 años, el padre me mandaba por fax los dibujos. El chico anduvo bien, porque el análisis sigue siendo uno solo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la cultura sigue creciendo y va cambiando la manera de pensar de la gente y la manera de instalarse en el mundo de la gente, y bueno, y tenemos que seguir de acuerdo a eso, pero no nos podemos detener, eso es lo que yo digo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias. Guillermo Martínez Verdú, luego Eliseo y vamos cerrando. Si alguien más quiere participar, tenemos todavía unos 10 minutos, 9 minutos. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y quisiera que me ayudaras a entender algo de Freud. Y es cuando Freud dice, en las nuevas lecciones de Introducción al Psicoanálisis, dice, el aparato psíquico se extiende en el espacio. Vuelve a repetir algo parecido en el esquema de psicoanálisis, pero no lo explica mucho más. Incluso en los últimos momentos de su vida, en esto que escribió en Londres, que han titulado como Conclusiones, Ideas, Problemas, dice,
¿La espacialidad acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico? Ninguna otra derivación es verosímil. En lugar de las condiciones a priori de Kant, nuestro aparato psíquico. Psique es extensa. Nada sabe de eso. Uno podría pensarlo, no sé, desde Lacan, desde los gráficos del espejo cóncavo, por ejemplo, incluso hablando desde Klein o los kleinianos, la identificación proyectiva, pero no, me gustaría saber si desde Freud mismo, esto que él casi prácticamente lo señala al final de su obra, ¿nos podrías dar alguna pista al respecto para comprenderlo desde el mismo Freud? Eso es todo. Yo te voy a ser Pregunta. sincero, ¿no es cierto? Para mí, una de las intrigas que tengo de que leo Freud son los últimos trabajos y su concepción de lo social, ¿no es cierto? Y de cómo va incorporando en lo que anteriormente fue como un aparato psíquico cerrado, a la cultura y a la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, el paradigma es el tema de la pulsión de muerte, que a mí me parece un tema interesantísimo, lo que no se logra, yo no te lo podría explicar a vos, ¿no es cierto? Lo único que hace a mí es estimularme a seguir leyendo, pero honestamente no te podría contestar tu pregunta. Muchas gracias, Raúl. No, muchas A gracias. ver, Por el intento, muchísimas gracias. Y seguiremos leyendo, como dice. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ricardo Carlino, desde Ciudad de México, dice: el psicoanálisis en el consultorio es, sin duda, diferente del psicoanálisis a distancia. No es lo mismo hablar por teléfono o a través de la computadora para transmitir afectos que hacerlo en el mismo lugar. La circunstancia en que se habla es tomada en cuenta adecuadamente cuando se transmite de afecto. Dicha transmisión es tan válida una como la otra. Bueno, ¿querés decir algo? No. Bueno, Eliseo Storani y después le damos la palabra última aquí a Raúl. Hablo ahora. Sí, Eliseo, adelante. Bueno, yo quería hacer, no sé si llamar una corrección a Oscar, una acotación. Guillermo no está en España, está acá, igual que lo que va a estar Ricardo. Está en el ámbito de este Ateneo. Y el ámbito de este Ateneo es un lugar que estamos habitando y el que agradezco por lo que se aprende, por lo que se incorpora. Bueno, la arquitectura también tiene como función brindar el bienestar. ¿Qué mejor que un paciente sienta que se va de un tratamiento o termina un tratamiento y tiene una sensación de bienestar, no de una cosa maníaca ni de euforia, sino de gozar de habitarse, habitar el edificio de su persona, digamos, su edificio psíquico? Es una sensación de bienestar que no se puede definir fácilmente. Coincido, Eliseo, muchas gracias por la corrección. De Y también sentirse integrado. Sí, dale. y me haces acordar que me olvidé que Freud tiene una metáfora que es edificar, la utiliza muchísimo, ¿no? Sí. Y hoy hemos trabajado también construir caminos, ¿no? Pero edificar, por ejemplo, lo que está pidiendo Raúl, tenemos Claro. que edificar hasta donde la lectura mía, ¿no? Tenemos que Deconstruir edificar también, aprovechar una teoría para el nuevo edificio lo que una estaba. teoría sobre la clínica actual. Bueno,
Pablo Slemenson. Una pequeña acotación. Me preguntaba si el problema que se nos está planteando es parecido al problema de entender cómo es este espacio dentro de la mente. Porque en realidad el espacio está armado a través de una representación distribuida. Nosotros escuchamos con los oídos, miramos con los ojos y percibimos desde distintos canales y lo armamos dentro de la mente, las representaciones que guardamos. Esto se llama representación distribuida. El tema es que ahora estamos teniendo que trabajar con espacios virtuales construidos en esta gracias a este tipo de representación que estamos armando por distintos canales. Y creo que parte del problema es la posibilidad de aferrar este concepto de espacio virtual, ¿sí? La virtualidad del espacio que se arma en esta congruencia de canales. La otra cosa que quería decir, estoy de acuerdo, Raúl, contigo, creo que el psicoanálisis tiene una dimensión de ciencia y tiene una dimensión de práctica. Como ciencia es una ciencia básica de comprensión del funcionamiento de la mente. Y en ese sentido, el psicoanálisis, es absurdo plantear que el psicoanálisis es psicoanálisis aplicado. La ciencia la aplicás a distintos campos y tenés distintos desarrollos. Otra cosa es la práctica psicoanalítica, que es una dimensión psicoterapéutica. Pero creo que eso... Hablando de espacios, antes que des tus últimas reflexiones, Raúl, les cuento que terminamos con los Ateneos del mes de noviembre. El 18 va a estar Cecilia de Rosas, una distinguida psicoanalista, como sabemos, desde Mendoza. Y el 25 va a estar Isabel Mancione desde Comunidad. Bueno, Raúl, el cierre. Bueno, no, solamente agradecer a la gente que vino, a la gente que lo vio desde sus casas, a ustedes que han organizado tan bien esto, tan fácil, uno se siente tan libre, ¿no? Es una cosa que a veces no valoramos en la institución, que uno pueda realmente hablar con toda libertad, ¿no? Totalmente. Y este diálogo que hemos establecido, yo recuerdo cuando trabajé con vos en la revista, que era un trabajo permanente entre todos, ¿no? Los acuerdos, desacuerdos, fue muy, muy vital eso también. Así que te agradecemos mucho, Raúl, tu presencia y tu sapiencia. Gracias.